En esta clase vamos a aprender cómo pronunciar los verbos regulares en tiempo pasado. O sea, cómo pronunciar esa ed que se coloca al final de los verbos regulares en el tiempo pasado. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Entonces, en esta clase vamos a aprender cómo pronunciar esa ed que viene al final de los verbos regulares en el tiempo pasado en inglés. No vamos a aprender cómo usar el tiempo pasado en esta clase, sino simplemente cómo pronunciar los verbos en tiempo pasado, los verbos regulares. Para aprender cómo usar el tiempo pasado, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces, ya sabemos que para conjugar los verbos regulares en tiempo pasado en inglés, simplemente agregamos ed al final. Si el verbo termina con una e muda, pues simplemente agregamos d. Pero lo difícil viene siendo en la pronunciación, porque esta ed tiene tres pronunciaciones. Hay tres formas de pronunciarlo. Se puede pronunciar tal cual se ve, ed, o sea, ed, o se puede pronunciar simplemente como d, la e queda muda. E incluso a veces se pronuncia como una T. Y entonces, ¿cómo sabemos cuándo se pronuncia ed y cuándo se pronuncia D y cuándo se pronuncia T? Para entenderlo, tenemos que hablar acerca de los sonidos sonoros y sordos. Un sonido sonoro es un sonido que se produce utilizando las cuerdas vocales, como la B, B, como la L, L, como la M, Al pronunciar estos sonidos, utilizamos las cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales. B, L, Y un sonido sordo es un sonido que se pronuncia sin usar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no vibran, es puro aire. Como la F, como la S, y la P, puro aire. Entonces, los sonidos sonoros son los que se pronuncian utilizando las cuerdas vocales, mientras que los sonidos sordos son los que se pronuncian sin usar las cuerdas vocales. ¿Qué tiene que ver esto con la pronunciación de los verbos regulares en tiempo pasado? Pues vamos a ver. Primero, cuando un verbo termina en D o T, entonces, al agregar ed en tiempo pasado, se pronuncia tal cual se ve, ed. Pero cuando un verbo termina en cualquier sonido sonoro, aparte de la d, entonces la e queda muda y solamente se pronuncia la d en tiempo pasado. Y cuando un verbo termina en un sonido sordo, aparte de la t, entonces en tiempo pasado la e también queda muda, pero la D se pronuncia como T. Por ejemplo, he defended her honor. He defended her honor. El verbo es defend, termina en D y por eso al agregar ed en tiempo pasado se pronuncia tanto la E como la D. Defended. He defended her honor. I answered your question. I answered your question. El verbo es answer, termina en R, un sonido sonoro, porque al pronunciar la R usamos las cuerdas vocales. Y entonces, al agregar ed, la E queda muda y solamente pronunciamos la D. Answered. I answered your question. You worked all day. You worked all day. El verbo es work. El último sonido es la K y la K es sorda. Al pronunciar la K no usamos las cuerdas vocales, es puro aire.
Y por eso al agregar ed, la e queda muda y la d se pronuncia como te. Worked. You worked all day. She comforted her friend. She comforted her friend. El verbo es comfort, termina en te y por eso tanto la e como la d en tiempo pasado se pronuncian. She comforted her friend. We called the police. We called the police. El verbo es call, termina en L, un sonido sonoro, porque al pronunciar la L usamos las cuerdas vocales. Y entonces, al agregar ed en el tiempo pasado, la E queda muda y se pronuncia solamente la D. Called. We called the police. My dog chased a cat. My dog chased a cat. El verbo es chase, termina en S, un sonido sordo, porque al pronunciar la S no usamos las cuerdas vocales, es puro aire. Y por eso al agregar ed, la E queda muda y la D se pronuncia como T. Chased. My dog chased a cat. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué tanta complicación? Bueno, hace muchos años, siglos, todos los verbos en tiempo pasado se pronunciaban igual. Se pronunciaba tanto la E como la D. Se decía defended, answered, worked, comforted, called, chased. Pero los idiomas van evolucionando. Los hablantes nativos tienden a buscar la forma más rápida, la forma más corta de hablar. Y por eso comenzaron a omitir esa E de la ED y solamente pronunciar la D. Y así los verbos en pasado tienen una sílaba menos, más rápido, más corto. Esto no se puede hacer con los verbos que terminan en D o T, porque es imposible pronunciar solamente una D después de estos verbos. Comforted, comforted, defended, defended. ¿Ven? Por eso todavía cuando el verbo termina en D o T, seguimos pronunciando ed, tanto la E como la D. Ed, comforted, defended. Pero los verbos que terminan en cualquier otro sonido ya no. Omitimos la E. No es answered, sino answered. No es worked, sino worked. No es called, sino called. No es chased, sino chased. Pero entonces, ¿por qué a veces D y a veces T? Pues porque la D y la T en inglés son gemelas. Cuando pronunciamos la D en inglés, se pronuncia igual que la T. O sea, la lengua se coloca en la misma posición como para pronunciar una T. La única diferencia es que la D es sonora y la T es sorda. Así que la D en inglés es como una T sonora. Coloquen su lengua en la posición adecuada para pronunciar una T, pero utilicen las cuerdas vocales. D, D. En lugar de T, T, es D, D. Y por eso a veces pronunciamos una D y a veces una T. Porque es más fácil pronunciar un sonido sonoro después de otro sonido sonoro. Y es más fácil pronunciar un sonido sordo después de otro sonido sordo. Y entonces no tienen que recordar eso de que, los sonidos sonoros, los sonidos sordos, después de un sonido sonoro es D y después de un sonido sordo es T. Eso no lo tienen que recordar. Simplemente tienen que pronunciar el verbo, inmediatamente después colocar su lengua en la posición correcta para pronunciar una T o una D, es la misma posición, y dejar salir el sonido que salga naturalmente. Después de haber pronunciado un sonido sonoro al final del verbo, saldrá naturalmente el sonido de la D. Y después de haber pronunciado un sonido sordo al final del verbo, saldrá naturalmente el sonido de la T si es que colocan su lengua en la posición correcta. Así que pronuncien answer,
answer, contestar, answer. Inmediatamente después coloquen su lengua en esa posición, que es para pronunciar una T o una D, y dejen salir el sonido que salga naturalmente. Va a ser una D. Answered, answered, answered. Luego pronuncien work, work. Inmediatamente después coloquen su lengua en esa posición y dejen salir el sonido que salga más naturalmente. Y va a salir el sonido de la T naturalmente. Worked, worked, worked. Como la K es sorda, va a salir el sonido sordo de la T después, naturalmente. Worked. Lo difícil es hacer que salga algún sonido, porque para los hispanos tiende a ser un poco difícil pronunciar dos consonantes al final de la palabra, porque eso nunca pasa en español. Pero en inglés sí pasa y tienen que esforzarse porque salga algún sonido. Y si colocan la lengua en la posición correcta, va a salir el sonido correcto naturalmente. Igual con called. Pronuncien call y luego coloquen la lengua en esa posición como para la T o para la D y dejen salir el sonido que salga naturalmente. Called. Naturalmente sale la D. Called, called. Igual con chase, pronuncien el verbo chase, luego coloquen la lengua en esa posición y va a salir naturalmente el sonido de la T. Chased, chased. Y entonces como repaso, los verbos regulares en inglés en tiempo pasado terminan en ed. Hay que agregarles ed al final. Pero esa ed tiene tres pronunciaciones. Se pronuncia como ed, ed, como de o como T. Se pronuncia como se ve ed cuando el verbo termina en D o T. Se pronuncia como D nada más y la E queda muda cuando el verbo termina en cualquier sonido sonoro aparte de la D. Y se pronuncia como T cuando el verbo termina en cualquier sonido sordo aparte de la T. Pero no tienen que recordar eso realmente, porque la D y la T en inglés son gemelas, se pronuncian igual, se coloca la lengua en la misma posición, pero la D es sonora y la T es sorda. Así que pronunciando el verbo, inmediatamente después colocando la lengua en esa posición, naturalmente va a salir el sonido correcto, ya sea D o T. Y ahora ya saben cómo pronunciar los verbos regulares en inglés en tiempo pasado. Y esa es nuestra clase de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.